Hola a todas y a todos. Este vídeo es para contaros sobre el mes de marzo del calendario Artevida 2021. Como sabéis, es un calendario solidario con la asociación AMBA Menstruación Digna y comprando uno de estos pues contribuís a que esta asociación visibilice la pobreza menstrual, que a día de hoy muchas mujeres y niñas la sufren, a reivindicar el derecho por la higiene menstrual y bueno, pues a visibilizar los tabúes, los estigmas que todavía pues hay en torno a este tema. Lo podéis encontrar tanto en la tienda física como online de Los Placeres de Lola, que son nuestras patrocinadoras. Y bueno, pues en el mes de marzo nos acompaña la diosa Mari, que es una pedazo de diosa de la mitología vasca. Para hacer mi versión en arte menstrual pedí permiso a su autora, que encontré esta imagen en internet. Su autora original se llama Raquel Alzate, la podéis seguir en Instagram en alzate.raquel y es una ilustradora maravillosa de la mitología, de cuentos de mitología vasca, entre otras cosas, ¿no? Tiene cosas muy bonitas. Y Raquel pues me dijo, sí, claro, adelante. Y bueno, pues esta es mi versión en arte menstrual. El mes de marzo es muy importante porque se celebran varias cosas. Una de ellas es el mes de la visibilización de la endometriosis. Pero de este tema vamos a hablar en el mes de octubre cuando hablemos del dolor. El día 8 de marzo, que es otro de los eventos de este mes, es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Pues hay varios capítulos de la historia que se sucedieron y que dieron origen a este día. Os cuento brevemente algunos de ellos. Empezó, por ejemplo, en Nueva York, el 8 de marzo, fue en el siglo XIX, porque el día de la Mujer como tal, Naciones Unidas lo puso en 1975, pero como os digo, esto tenemos que echar la vista atrás y el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, pues un grupo de mujeres bastantes salieron a reivindicar, eran de la industria textil, salieron a reivindicar sus derechos, derechos de horarios, derechos laborales, para pedir que no hubiera trabajo infantil. Y fue un granito porque a partir de ahí se sucedieron otros movimientos para luchar y pedir por derechos. Realmente en esa reivindicación de derechos de Nueva York el episodio más cruel, más cruento, fue en 1911, que se incendió una fábrica de camisas. Allí en Nueva York también. Y bueno, pues murieron muchísimas personas, en su gran mayoría mujeres, porque eran muchas más trabajadoras mujeres, 123 mujeres y murieron 23 hombres. Las mujeres, bueno, las trabajadoras eran muy jovencitas, entre 14 y 23 años, casi todas inmigrantes, y fue tan horrible y hubo tantas muertes porque tenían la costumbre de cerrar las fábricas para evitar robos y estaban los trabajadores dentro y estaba todo cerrado, entonces no hubo manera de escapar. Eso también provocó que luego pues se empezaran a cambiar la seguridad y las formas de hacer en las empresas, ¿no? Paralelamente en Europa, en concreto en Copenhague, en Dinamarca, en 1910 fue la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas. Ahí se juntaron pues cientos de mujeres de 17 países distintos y una de las cosas que hicieron en esa conferencia es bueno, pues poner el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. De hecho, al año siguiente, en 1911, ya se celebró este día en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y ese día pues hubo muchos mítines para que bueno, pues las mujeres estuvieran reclamando su derecho al voto, a participar en cargos públicos, a trabajar, el acceso a buena formación profesional. Y a partir de ahí se empezó a celebrar en otros países, como por ejemplo en 1917 en Rusia, en 1922 en China y en España lo llevamos celebrando desde 1936. Curiosamente, Estados Unidos fue el país que más tarde se unió a esta celebración, en 1994, a pesar de que los orígenes pues vienen de ahí. Y bueno, pues ¿por qué hemos elegido a la diosa Mari? Bueno, también os voy a hacer unas pinceladas de algunas cositas que me ha apetecido un poco tirar del hilo, investigar por ahí. Y bueno, Mari es del panteón vasco, es una de las diosas más potentes, más impresionantes, con más fuerza. Es la diosa de la justicia, es la diosa de la naturaleza, de la creación, es la madre tierra, es muchas cosas, una diosa, un arquetipo de muchas cosas.
Y bueno, pues si nos remontamos a los orígenes del patriarcado, de dónde viene el patriarcado, pues leyendo a arqueólogas como por ejemplo Marilla Gimbutas, no sé si lo digo bien, pero es muy interesante esa arqueóloga y todo lo que ha hecho, pues en lo que ella llamó la vieja Europa, que es toda la zona que actualmente es pues desde Polonia hasta Grecia, toda la zona de Ucrania, Croacia, los Balcanes, pues en esa zona hay muchísimos yacimientos y ella fue viendo que había una sociedad pre-indoeuropea y luego hubo unas invasiones de pueblos indoeuropeos. Entonces la sociedad pre-indoeuropea era una sociedad igualitaria, era una sociedad matrística y una sociedad pacífica. Entonces ahí las mujeres se expresaban y vivían también su sexualidad de una manera muy libre. De hecho, hay muchos, los podéis ver, hay muchos restos arqueológicos en la cerámica y en la pintura rupestre, pues y en las estatuillas se hacían muchísimos símbolos de fertilidad, se representaba el útero, se representaba la simbología que tiene que ver con el orgasmo femenino y bueno, también muchas imágenes de mujeres desnudas danzando juntas, ¿no? Que esto tiene que ver pues, luego pues, con la danza del vientre, con los círculos de mujeres que movían mucho las caderas y toda la parte sexual. Y era un canto a la vida, un canto a la fertilidad, un canto a la naturaleza y a los ciclos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que luego también se ha relacionado con los aquelarres que se celebraban en el norte de España y que tienen que ver también, está relacionado con la diosa Mari, ¿no? De hecho, la palabra aquelarre, una de las raíces etimológicas que puede tener es la cabra por los montes, ¿no? Que es que la diosa Mari se convertía en cabra, por eso viene representada muchas veces así. Entonces, como digo, bueno, también hay yacimientos en España, no solo en esa zona de la vieja Europa, por ejemplo en la zona levantina o en la cueva, una cueva en Lérida, la cueva de Cogul, también hay restos, ¿no? De todas estas cosas que decimos. Entonces, ¿qué pasa? Que invaden los pueblos indoeuropeos que eran con una estructura social jerárquica, patriarcal, y además introducen en Europa algo desconocido hasta ese momento que era la guerra. Y a partir de ahí se empieza a generar desde el Neolítico una estructura social totalmente distinta que llevamos arrastrando hasta ahora. Ahora solo puedo contar esto, es muy interesante leer sobre eso. Y bueno, pues se me ocurría que una de las diosas más potentes que podían, que es lo que hacemos en el calendario, ¿no? Visibilizar algo, una violencia machista, una violencia contra las mujeres, un tabú menstrual, y contrarrestamos con la fuerza de una diosa, un arquetipo de diosa. Que al final las diosas son todo caras de una misma energía, ¿no? Que es el principio femenino y masculino unidos, pero se representa con figuras de diosas. Entonces, Mari, de la mitología vasca, no tiene nada que ver con una deidad patriarcal, realmente. Mari tiene una energía muy de la cosmovisión naturista que tenían los pueblos precisamente indígenas y preindoeuropeos, porque a ella es todos los elementos de la naturaleza, es el fuego, es el aire, es el agua, es la tierra, es la fuerza de la naturaleza, realmente. Y bueno, pues también quiero comentar que luego todo lo que pasó en la Edad Media con la con la caza de brujas, pues está muy relacionado con esto también, porque al final las mujeres acusadas eran mujeres sabias, sanadoras, herboristas que conocían la naturaleza, que conocían la sabiduría que tiene la naturaleza para sanarnos también. Y también lo que hicieron fue matando tantas mujeres, fue quitar todo vestigio de esa sexualidad libre y que había antes, y fijaros si es importante porque en la Edad Media tuvieron que seguir haciendo esto para destruir todos estos vestigios y demonizar la sexualidad femenina relacionándola con lo satánico, con el demonio. Claro que en la Edad Media tenía mucho sentido eso porque le daba miedo a la gente, pero seguimos arrastrando bastante esto con otras maneras de llamarlo. Entonces, no me quiero extender más, simplemente comentar que el feminismo no va de jerarquías, no va de querer dominar nadie a nadie, ningún sexo al otro, ni nada de eso, como pasa con el patriarcado.
que el feminismo tiene que ver con la armonía entre sexos y la armonía social. Y voy a usar la metáfora que utiliza Casilda Rodríguez de que la sociedad es como un telar, y el telar tiene la urdimbre, que son los hilos que se ponen, y la trama, que son los hilos que se entremezclan luego para hacer el telar. Y necesitamos la urdimbre y la trama, lo masculino y lo femenino, pero viviendo en armonía. Y no me extiendo más, hasta aquí, muchísimas gracias y espero que tengáis un mes de marzo muy bonito, muy potente, acompañados por la diosa Mari. Nos vemos.